Ok, tribu, ¿cómo están? Bueno, esta fue la entrada de hoy, o es la entrada de hoy. De hecho, aún está abierto el precio. Acá tomo unos parciales. Aquí, bueno, en 15 minutos se ve mucho mejor. Entonces voy a hacer un recuento y yo les dije allí en la sesión, bueno, el video ya está subido, que si se daba esta operación de de estos primeros parciales, les iba a decir por qué tomé esta segunda entrada. A ver, que se me corre el break-even. Ok, ahí está. Sí, el porqué de esta segunda entrada. Sí, que sería esta que tengo, bueno, no la marqué acá en el TradingView, pero la mencioné allí. Acá, fue acá, en esta zona. Acá, tiene 15 minutos. Listo. Entonces la entrada fue aquí. En realidad se dejaron 10 pips de stop loss. Entonces aquí tenemos varias cosas. Bueno, estos equal lows también se mencionaron en sesión. Esto es el side liquidity o sell stops, como se prefiere. Entonces, bueno, aquí, bueno, esto ya lo había hecho hace algún tiempo, que es de una clase de la que les había lo mencionado. Permítanme también la busco acá. Ok, aquí lo tenemos. Se trata de este, que es una lista de producción de un curso que hizo en el 2017. Ok, se trata de esto. Entonces se llama como los nuevos traders en que se deben enfocar. Ok, hay que ver. Sí, entonces aquí pues él explica y se ve en este video. Entonces pues lo que les voy a decir es de nuevo mi interpretación y todo lo saqué de este video. Si quieren ir a verlo directamente pueden entrar a su canal de YouTube y lo buscan allí, ya les saqué. Y yo tengo unos apuntes que tomé y es acerca de este primer video. Entonces él ahí habla de varias cosas, ¿no? Él ahí habla, por ejemplo, de los puntos a tener en cuenta importantes, que son la apertura del día, la apertura donde inicia el precio, el máximo que se crea, el mínimo que se crea y el cierre del día anterior, ¿sí? Entonces por eso es que yo marco esos puntos y además otros puntos de liquidez importantes serían el alto de Londres y bajo de Londres, alto de Asia, bajo de Asia y bueno, el alto y bajo también de la sesión de Nueva York, que son puntos de liquidez importantes de sesión. Entonces, ¿a qué se refiere con liquidez principal? A tener en cuenta que serían los equal heights, equal lows o buy stops o sell stops. Entonces él dice que la idea sería marcarlos con una línea, pone como ejercicio estudiar esto durante un mes completo, yo estudié durante más tiempo, y ver cada cuánto ocurre pues esto, y que se recomienda ver en 15 minutos, y verlo por lo menos, o hacer el ejercicio, la tarea de hacer todo esto y verlo por lo menos en dos mercados. Entonces aquí que dice que cómo se proyecta la operación, entonces dice que hay que mirar los mínimos antiguos y máximos antiguos, y así poder proyectar de 10 a 20 pips, pues yo ahorita ya en el mercado, pues se puede ver esto, él pone el ejemplo allí. Entonces, ¿cómo se proyecta? Pues entonces hay que ir y hay que proyectar de 10 a 20 pips más allá de esos equal lows o equal heights, ¿sí? Entonces se dice que a partir de ahí, por encima o por debajo de eso, debe caer por lo menos de 10 a 20 pips. Y hay que determinar precisamente eso, si es una operación viable o no. ¿A qué se refiere esto? Pues si desde el punto de entrada, o sea, hay una proyección de por lo menos esos 10 o 20 pips de acuerdo al cálculo que se debe hacer del riesgo con respecto a la cantidad de pips, es decir, el lotaje. Sí, entonces también habla acerca de qué es lo que hace que los precios se muevan. Y entonces se dice que es allí donde están los equal heights o equal lows, que es donde las órdenes residen. Sí, ¿para qué se usa el Fibonacci en este caso? Para encontrar una entrada comercial óptima, que es básicamente lo que se ha visto en los otros videos que he subido, donde se ha practicado el tema del Optimal Trade Entry y donde también he estado estudiando la entrada, la clásica entrada de ICT. ¿Sí? Entonces la idea es esa, principalmente buscar un rango de trabajo de entre 10 a 20 pips. Entonces aquí en donde ya empieza a explicar eso. Entonces, por ejemplo, acá él dice que hay unos máximos relativamente iguales y se consideran como buy stops y acá abajo sell stops. ¿Y qué pasa en esos sell stops, por ejemplo, que hay una caída de por lo menos entre 10 a 20 pips debajo de esos sell stops? Y lo mismo acá, buy stops, que hay por lo menos un ascenso después de allí o una proyección a partir de ahí de unos 10 a 20 pips. Igual acá, que podemos ver, tenemos altos iguales buy stops o buy side liquidity. Se encuentran aquí por encima de esto esta es la proyección, ¿no? Por encima, unos 10 a 20 pips. Estos pantallazos los saqué directamente del... Y aquí tenemos lo mismo. Y esta es la entrada que él pone como ejemplo, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a ver. Acá ya se profundiza un poquito más. Y el ejemplo es este. Por esto, si se dan cuenta, pues no siempre hay, o no siempre los ejemplos son exactos, ¿sí? Lo importante es poder interpretarlos. Y básicamente esto fue a lo que me vino a la mente. Por eso es que es importante el sistema de activación reticular para poder ir reconociendo patrones. Esto es como un setup. ¿Sí? Entonces, teniendo este setup, cuando yo lo vi, yo inmediatamente dije, esto se me parece a lo que yo estudié, a lo que vi en esa clase, o sea, en esta clase, y voy a hacer la entrada allí, ¿sí? Entonces, si se pueden dar cuenta, esta vela, dense cuenta de esta vela verde que tenemos, de esta vela verde. Y este último fractal fue a partir de donde él marcó el Fibonacci, y en esta zona roja es donde está el clásico ICT-OT, ¿sí? La entrada clásica de ICT en el Optimal Trade Entry. Y aquí él ya proyectó su entrada, acá sería
el nivel cero, target uno, target 2 y symmetrical swing, la oscilación simétrica del precio, que se cumple perfectamente. Entonces, él le llama a esta vela sería el order block bajista de ICT, que llama, y la entrada de bajo riesgo sería a partir de acá, en esta entrada. Y digamos, yo había entrado acá, bueno, pero esto ya lo explica distinto, ya él profundiza un poco. Y con respecto a los sell stops, que también los vamos a ver allí, él proyecta a partir de ahí unos 20 pips, o sea, anticipa la entrada por lo menos de unos 20 pips, que es lo que está acá evidenciando con este rectángulo. Sí, entonces aquí ya él pone el ejemplo de cómo fue la entrada, de dónde entró y cómo fue tomando parciales o fue retirando paso a paso de la operación. ¿Listo? Entonces, bueno, ya si lo desean ver directamente de él, ese es el video en donde lo pueden estudiar directamente. Teníamos esto que era muy importante, por eso es que yo marqué esto también acá, ¿sí? Acá tenemos por lo menos unos 10 u 11 pips debajo de estos sell stops o sell side liquidity. La proyección sería esta. Si nos podemos dar cuenta, el precio, vamos a hasta el momento, hasta este momento, ya no lo puedo coger acá. Hasta este momento ha caído por lo menos el 50%, o sea, ha caído 5 pips por lo menos desde los sell stops. Voy a arrastrar esto por lo menos hasta 20 pips, entonces ahí está. Entonces, cuando llegue acá a este 50% de todo de herramienta, es que habrá tomado los 5 pips, los 10 pips. Y acá yo quise irme pues primero a tomar el primer parcial, por lo menos acá en el nivel cero del first profit, por decirlo así, que eran estos equal lows, que era lo más seguro, y se dio cuando el precio llegó acá a las 3 de la tarde en punto, él tomó esta liquidez acá. Pero entonces quiero que vean la similitud. El precio rompe, entonces de acá a acá yo interpreté que quería entrar en esta vela, por eso fue que yo reconocí el patrón. Como les digo, si bien no es exactamente el escenario, sí teníamos algo muy llamativo que eran estos sell stops, ¿sí? Entonces por eso fue que yo decidí hacer la entrada allí. Por ese motivo fue que yo decidí hacer esto. A ver, qué raro, no lo puedo mover hacia allí. Ok, bueno, quería hacer como una comparativa, pero parece que no me lo permite. Si puedo poner más angosta la ventana. Entonces, aquí, en este punto, lo interpreté de esta manera. Este rompimiento acá, que se ve acá, para mí fue este rompimiento que se generó acá. Y esta vela verde fue esta vela que yo tengo acá también alcista, donde decidí hacer la entrada, ¿sí? Y entré en este punto a ir por lo menos por estos sell stops, ¿sí? Por estos sell stops que se pueden ver acá. La idea es que caiga más. Yo tengo, aquí se ve que tengo por lo menos no, en esta, que tengo unos parciales. Bueno, ya si él nos detiene acá, pues ya hemos tomado los parciales. Pero tengo esta operación con una proyección un poco más larga. Bueno, en realidad está muy abajo, pero voy como por esta liquidez. Pero acá puede ser, o sea, yo lo que quiero es dejar correr el precio, pero de una forma lógica, más lógica, sería por lo menos a una oscilación simétrica del precio. Y bueno, ya la primera entrada que se nos dio el día de hoy está en el extremo donde yo lo que hice fue en este nivel, bueno, hubo varias confirmaciones. Una de ellas fue que la idea principal era que el precio tomara lo mismo, esta liquidez acá arriba, que eso es un previous daily high de algunos días atrás, esto fue el viernes. Entonces que el precio tomara y sobre una de estas resistencias de soporte de temporalidad mayor como diario, semanal o mensual. Vean que el precio llegó muy cerca a esta vela de mensual. Entonces yo configuré, como lo hemos visto en los videos anteriores, un stop loss de 20 pips, que es este, y esta entrada todavía está vigente. Bueno, en este no, porque en este yo lo configuré directamente acá porque está la cuenta más pequeña, entonces yo tenía que tomar algo y no podía tomar parciales, entonces voy a cerrar esto. Esta fue la entrada. De esta entrada acá arriba es de la que les hablo. Esta es esta. Y la segunda entrada fue esta. Vean que el riesgo, acá pude calcular mejor el riesgo y el ratio fue casi, o sea, digamos, acá de esta entrada tuvimos hasta este punto un 1,65, por ejemplo, hasta ese primer parcial. Y acá con esto un 1,46 básicamente. Entonces fue prácticamente casi el mismo riesgo, pero la ventaja fue que esta operación nos quedó no con 20 pips, sino nos quedó con 10 pips, ¿sí? Entonces es eso. Por eso les dije allí que quería, si se daba esa operación, quería hacerles, pues este es el motivo por el cual lo hice allí. Listo, bueno, ya voy a dejar esto hasta aquí y pues me pueden escribir cualquier cosa. Espero que les ayude en alguna medida. Soy Dake de Plan Maestro FX. Hasta la próxima.